Bienvenido al podcast El Arte de la Renta, el lugar donde hablamos de bienes raíces para invertir y vivir. ¿Te atreverías a dejar un trabajo estable, irte de viaje y al volver, apostarlo todo por un negocio que ni siquiera estaba aprobado? Eso hizo Jorge Gillette, cofundador de Rema Time. Hoy amuebla miles de departamentos para multifamilies, hoteles e inversionistas. Pero su historia comenzó con una idea que parecía absurda: vender más barato si el cliente estaba dispuesto a esperar. En este episodio de El Arte de la Renta, Jorge revela cómo pasó de recorrer ferias en China sin siquiera saber si lograría vender a convertirse en el aliado clave de grandes inmobiliarias. Hablamos de visión, errores, reinvención y cómo los detalles de un amoblado pueden duplicar la rentabilidad de una propiedad. Si inviertes en propiedades, estás pensando en Airbnb o sueñas con crear un negocio desde cero, este episodio te va a cambiar la perspectiva. Hoy nos acompaña Jorge Gillette, CEO de Rema Time. Jorge, muy bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Muy feliz de estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación, Jorge. Jorge, muchas personas han hecho negocios contigo, inmobiliarias, multifamily, personas particulares, pero poca gente te conoce, a pesar de que también tienes hartos videos en internet. Poca gente te conoce. Cuéntanos más de ti, a qué te dedicas y cómo llegaste a esto. A ver, yo soy ingeniero civil, industrial, y una vez que salí de estudiar en la universidad, entré a trabajar a Falabella como en el área comercial, en el área de compras, y estuve 5 años ahí. Pasé por el área de tecnología, luego estuve los últimos 2 años y medio en la gerencia de niños, particularmente como product manager de juguetería y ropa de niños. Y en un minuto me dieron ganas de irme de viaje, renuncié, me fui a viajar 6 meses por el mundo y en esa como proceso, en esa decisión, se me acerca un gran amigo del colegio, Benjamín Pérez, que él es fundador de Carnaval Online, que es una tienda de cotillón, que en ese minuto ya llevaba como 5 años, estamos hablando de 2013 más o menos. Y él me dice: oye, Jorge, ¿sabes que me gustaría que cuando vuelvas del viaje te unas a nosotros en un emprendimiento que queremos lanzar, que es una tienda donde va a haber un modelo de precios, que el precio va a depender del tiempo de despacho, y vamos a importar cosas para vender y venderlas con precios diferenciados dependiendo de cuánto estés dispuesto a esperar, porque así en el fondo ahorramos problemas de financiero, nos ahorramos problemas de bodega, podemos vender cosas que no tenemos acá, entonces podemos tener una bodega más pequeña, un modelo de negocio bien choro. Y ahí yo le dije: mira, me parece súper interesante, quiero irme un poco libre a viajar sin estar amarrado a la vuelta, pero feliz que conversemos a la vuelta y lo evaluemos. Yo siempre he tenido la inquietud del emprendimiento, como que eh, toda mi vida, en el fondo, desde la universidad, yo quería ser independiente, pero no soy el típico emprendedor que sí es Benjamín, que es este amigo mío que en el fondo las ideas le surgen pero por segundo. O sea, tú conversáis con él y te tira 4 negocios en una conversa, en el fondo. Y yo no era así, yo era como el típico que decía: yo quiero ser independiente, pero me falta la idea, ¿qué puedo hacer en el fondo? Entonces fue buenísimo, yo volví del viaje, me junté al día siguiente y al subsiguiente ya estaba trabajando, digamos, juntos estábamos en Rematen junto a un tercer socio que es Gonzalo Rizo, que también era compañero nuestro de colegio, y ellos dos en el fondo eran los dueños de Carnaval y necesitaban un tercer socio para poder abrir este nuevo negocio que era Rematen. Me llama la atención que estabais viajando, ¿Sí? y te esperaron a volver. No, ellos ya ellos partieron en ese proceso. En el fondo, el 2013, de hecho, Benjamín se fue a viajar. Bueno, obviamente por Carnaval, él viajaba todos los años a China, a sus proveedores y todo, pero dado que tuvo esta idea del negocio, él dijo: ya, me voy a ir 6 meses a China. Y estuvo 6 meses, obviamente viendo temas de su negocio cotidiano, pero también buscando proveedores para este nuevo negocio. Y no es que me esperaron, pero de hecho, Rematime, así como su primera venta, es en diciembre del 2013 y yo vuelvo y me sumo el 1 de marzo del 2014. O sea, yo llegué a los 2 meses más o menos, 2 meses y medio que había empezado el negocio.
Y ahí yo me uno y me hago cargo, porque ellos, los dos tenían harta pega con el tema de su tienda de cotillón y de cosas para fiesta, artículos para cumpleaños, etcétera. Entonces necesitaban este otro socio que se pudiera tomar el barco y manejarlo en el fondo del día a día. Entonces, insisto, no es que me esperaron, pero yo me sumé al 2 meses, 2 meses y medio, en el fondo, de recién lanzado este negocio. Claro, pero igual te dieron el tiempo para seguir, o sea, seguiste tu viaje Sí, y sí, después volviste y aún así te consideraron, ¿no? tal cual. Sí, yo creo que, bueno, somos amigos de toda la vida, nos conocemos y confiamos en uno en el otro, y también yo creo que cada uno conoce como los atributos de sus amigos, y creo que en ese sentido, eh, como que se armaba bien el puzzle con los tres. Benjamín es súper creativo, eh, es una energía así pujante, constante de estar generando ideas, empujando los negocios. Gonzalo es más financiero, más ordenado, más de las operaciones, así que todo funcione. Y yo venía con este como conocimiento de la industria del retail, de las compras, de manejar un mini negocio. Al final los product managers del retail, yo siento que son como mini emprendedores donde tú estás a cargo de una categoría, y básicamente como que es tu mini negocio. O sea, tú, si bien obviamente trabajando en Falabella tenías una estructura súper grande, tenías área de marketing, tienes logística, tienes las tiendas, yo siento que es básicamente lo mismo que después ser emprendedor, obviamente con una escala gigante, con una disponibilidad de recursos infinita, con acceso a todas las cosas que se puedan ocurrir, las puedes hacer. Pero básicamente para mí, el luego haber emprendido fue seguir haciendo lo que hacía en Falabella, con menos recursos, Ujú. con menos posibilidades, pero básicamente era lo mismo. O sea, el cargo de Product Manager, yo siento que te enseña muchísimo eso, porque finalmente tú, si bien no eres el jefe, pero de cierta manera como que lideras un equipo en tu categoría, en que, no sé, pues el área de marketing, insisto, no trabaja para ti, pero trabajan de la mano, y tú eres como el que un poco lidera al equipo en el sentido de decir, oye, vamos a hacer una campaña de, no sé, te invento, en juguete eran lanzamientos de películas que salían, y que si salía, no sé, te voy a inventar, pero Cars, nosotros hacíamos toda una compra en nuestros viajes, traíamos productos, comprábamos la licencia de ciertas cosas, y luego había que coordinar con marketing este lanzamiento, con el área visual en el punto de venta, cómo íbamos a presentarlo, con el área de planning, todo el tema de disponibilidad de productos, qué presupuesto vamos a tener para las compras. Entonces, uno como que aprende a manejar un negocio, em, y ese aprendizaje para mí fue tremendo. O sea, también los viajes, haber viajado a China. Yo viajaba 3, 4 veces al año a China, un par de veces más a Estados Unidos, a ferias. Entonces, todo eso que yo aprendí en esos 5 años fue, pero ya, la mejor universidad del mundo para luego emprender y partir un negocio desde cero, donde básicamente tenía que hacer todo eso mismo, con mucho menos recursos, pero ya con ese conocimiento. Entonces, para mí, sumarme al equipo de Rematime, digamos, como cofundador, y viajar a China, no sé, creo que al mes y medio me fui a mi primer viaje a buscar proveedores, a comprar. No era algo nuevo, no era desconocido, y también un poco el manejo de los números, de entender qué cosas, no sé, rotan mejor, qué márgenes buscar, etcétera. Como que, no sé, siento que mi camino ha sido súper como lineal, o como que ha ido escalando, y lo que hago hoy día, que mucha gente pregunta como, ah, tú eras comprador de muebles. No, no era comprador de muebles y no sabía nada de muebles, pero uno aprende en el fondo a manejar un negocio más allá de qué seas el producto que te toca vender. Y- Yo partí, perdón, en- con con audio y video. O sea, mi primer cargo fue Category Manager de audio y video, que es como el asistente del Product Manager. Comprábamos televisores, comprábamos equipos de música, comprábamos, no sé, los MP3, los iPad, o sea, los, los MP, sí, los distintos equipos de audio,
Luego fui con Product Manager de computación. Si bien es tecnología, es distinto. Son otros los atributos que tenéis que conocer del producto, son otros los drivers que hacen que un cliente te compre o no un producto. Son otras marcas, son otros proveedores. Luego pasar de ahí, de estar 2 años y medio en tecnología, a ropa, a vestuario, a juguetes. O sea, era un mundo para mí desconocido. Yo no tenía hijos, ¿no? Entonces, finalmente uno va aprendiendo A ser versátil. sí, y a conocer y a manejar el negocio, a negocios independientes de qué producto sea. O sea, yo siento que hoy día podría partir un negocio de, no sé, de un restaurante, por decirte, si bien nunca he tenido en mi vida un restaurante, creo que podría tener la capacidad de aprenderlo. Obviamente hay un periodo, una curva de aprendizaje, pero, o vender, no sé, bueno, tengo otro negocio de hecho de insumos médicos, pero eso en el fondo da para otra conversa. Y insisto, como que el manejo del negocio para mí insisto, obviamente son distintos, pero tampoco tan distintos entre un producto u otro. Obviamente después hay que profundizar en el conocimiento, entender qué virtudes tiene que tener un mueble para que un cliente lo compre, qué materiales son mejores, y eso uno lo aprende obviamente ya después, en el fondo en los viajes, en las ferias, en escuchar a los clientes lo que buscan, lo que les gusta, pero más o menos ese ha sido mi camino. Perfecto. Perfecto. ¿Y el modelo de negocio de Rematime, cómo es? A ver, Rematan, como te dije, nació de esta idea de Benjamín, y en un principio se enfocó en vender productos con este modelo de precios, donde tú entrabas al sitio web, era e-commerce, o sigue siéndolo, pero el concepto era un e-commerce que vendiera diversos productos con, por ejemplo, este vaso, tú lo veías, la foto, así, y decía, vaso, tanto ml, no sé, pues precio, 45 días, 2.990, precio, 30 días, 4.500, precio despacho inmediato, no sé, 6 lucas. Entonces Mm. tú podías elegir qué opción querías para comprar este vaso, ya sea esperar los 45 días y ahorrarte un X porcentaje, esperar 25 y ahorrarte un porcentaje un poco más chico, o de frentón lo quiero mañana y pago el precio lleno y todo. Entonces, Benjamín en este modelo que se le ocurrió, trajo distintos productos, o sea, había maletas y originalmente había cosas como juegos de niños y rápidamente nos dimos cuenta que la venta se fue hacia los muebles y dentro de los muebles hacia los muebles como más de diseño. Entonces dijimos, ya, mira, esto ya al fondo tenemos claro para dónde va, vamos, metámonos de cabeza a esto, liquidemos lo que no es mueble. Saquemos las maletas, saquemos los juegos de niños y enfoquémonos en muebles. Por eso Rema, también si te fijáis, es un nombre que no tiene nada que ver con mobiliario. Normalmente las tiendas de muebles se llaman alguna palabra con diseño, alguna palabra con mueble, alguna palabra con, ¿cachai? Entonces de a poquito se fueron, Nosotros nos fuimos fueron dirigiendo a los los... cuerdos hacia los muebles y así partimos y rápidamente tuvimos la suerte de que el modelo gustó. La gente, si bien no era tan trivial, era algo nuevo, no existe en el mercado, como que la gente lo entendió más o menos rápido y lo valoró, como que era una época también que tal vez había menos competencia, tal vez había precios un poco más altos. Eso fue hace 10 años. Esto fue hace 11 tirado para 12 años, claro, fue a fines del 2013. Entonces, nos pasó que pudimos abarcar o agarrar un nicho o un espacio en el mercado que lo tuvimos súper claro, lo vimos rápidamente, como dónde estaba la oportunidad y dónde había como de nuevo, valga la redundancia, espacio para traer muebles que con este modelo fueran convenientes. Nosotros siempre nos posicionamos como una alternativa conveniente. Nunca quisimos ser como el que dicta la tendencia, porque no era algo que tuviéramos que nos viniera tan natural. Las Se tiendas fueron a lo que funcionaba. claro, y hay tiendas de diseño de muebles que lo hacen increíble, que tienen Mm. mucho más desarrollado el dictar tendencia, el traer muebles como más como jugados tal vez. Y nosotros nunca quisimos ser eso, siempre quisimos estar en la moda, ojalá ir como siguiendo esa ola de cierta manera, con alternativas obviamente súper atractivas, bonitas y todo, pero con este modelo que nos permitiera en la venta a plazo ser bastante más convenientes que nuestra competencia. Y ese fue nuestro posicionamiento
y la verdad rápidamente los clientes lo valoraron, lo entendieron y empezó esto como a crecer rápidamente eh, hasta que, no sé, yo diría como año 4 o 5 llegamos como a esa primera meseta ok, nos estabilizamos un par de años en un nivel de venta eh, y ahí, en el fondo, yo creo como todos los emprendimientos, empezamos como ya, a ver, pucha, en el fondo, ¿cómo crecemos? ¿Cómo seguimos creciendo? ¿Cómo seguimos desarrollándonos? Em, y ahí vienen en el fondo estas oportunidades que se te Porque presentan. hasta ese momento solamente le vendían a personas particulares, A ver, ¿no? mira, yo creo que todas las tiendas de muebles tienen como Ah, 3 o 4 áreas. Una y la más como principal era efectivamente venta al cliente final, tanto a través del sitio web como a través de un showroom. Nosotros rápidamente abrimos un showroom porque el tema de los muebles, a diferencia de otros productos, necesitan igual espacio. y necesita espacio, pero también necesita, ahí la gente, mucha gente valora como sentarse en el sofá. A ver, oye, es blandito, es duro, es cómodo, a ver la tela, tocar la tela. El color es el ¿Cachai? mismo que sale en internet. Exacto, como que es un tipo de producto, bueno, igual obviamente, aparte el e-commerce hace 10 11 años, no es lo mismo que ahora, o sea, después de la pandemia nos pegamos un salto cuántico de la penetración del e-commerce, de cómo la gente más que valora, Yo creo que confía en lo que ve, confía, lo que ve en la claro, pantalla. la pandemia nos hizo saltar no sé cuántos años, pero he escuchado por ahí, pero en el fondo avanzar rápidamente en el nivel de penetración que tiene el e-commerce en la venta, digamos, del mercado. Entonces, en esos años todavía había mucho esto de, al principio partimos en un showroom y nos escribían como, oye, me encantó este sofá, pero me gustaría sentarme, me gustaría Mm. tocarlo, ver la tela, o estas sillas me gustaron, pero ¿dónde puedo probarlas? ¿Cachai? Entonces, bueno, abrimos este showroom, rápidamente como te conté ya avanzamos, pero o sea, como se te abren más o menos 3 o 4 verticales de negocio. Nosotros teníamos, el principal era la venta e-commerce y venta cliente final en la tienda. Luego también estaba el tema de decoradoras, que, bueno, que siempre son un cliente importante, arquitectos, decoradores que te compran para amoblados que hacen a sus clientes, pero pueden ser proyectos desde casas para clientes, digamos, que les remodelan una casa hasta nos tocó que rápido, el segundo año, por ejemplo, hicimos nuestro primer gran proyecto a través de unas decoradoras que fue remodelar el Hotel Gavina de Iquique. Mm. Ellas llegaron, ya nos habían comprado para algunos proyectos más chicos, les gustó nuestro modelo, también tuvimos súper como buena onda personal, de confianza, de hacer negocios juntos, y ellas se nos acercaron cuando teníamos como 2 años, y me dijeron, oye, ¿saben qué? Nos encargaron remodelar el Hotel Gavina de Iquique, que es un hotel grande, de unos 8 o 10 pisos, em, y queremos que nos ayuden con el mobiliario. Mira, queremos, y nos empezaron a mostrar fotos de Pinterest. Mira, esta es la silla que queremos para el comedor, para el restaurante. No sé, po, en el dormitorio nos imaginamos veladores como esto, un arrimo, un sitial, bla, bla, bla. Y nosotros dijimos, buenísimo, o sea, fue una oportunidad Mm. gigante que se nos dio muy rápido, eran unos nuevos chicos, ellas como que finalmente confiaron en nosotros. Y ese negocio fue muy bueno porque eh, terminamos trayendo hace como 4 contenedores directo a Iquique, yendo, yo me acuerdo, viajé a recibirlo, a ver que esto hubiera llegado bien, un poco a ayudar como en la implementación, y ahí se nos abrió el apetito y dijimos, chuta, o sea, esa venta Claro, fue probablemente, no me acuerdo exacto los números, pero de haber sido 2 meses de venta de ese momento. claro, pensaron de haber otro hotel que necesite lo Exacto, mismo. entonces, en el fondo, el área de proyectos, rápidamente lo vimos que ahí había un tema que teníamos que ser capaces de atacar. Pero no es tan fácil tampoco. O sea, la confianza que esas decoradoras tuvieron en nosotros fue, digamos, Claro, con 2 años de vida. claro, fue casi ilusa de su parte, pero obviamente lo hicimos súper bien, trajimos los productos que nos pidieron, nos dimos, como buen emprendedor uno, o sea, cuando nos mostraron esas fotos de Pinterest, o sea, dimos vuelta a China para encontrar los productos, viajé, me acuerdo, a buscar algunas cosas, el volumen lo justificaba, ¿cachai? Entonces, em, ese primer negocio de proyectos como que nos abrió un poco los ojos, pero fue, digamos, uno puntual así de grande. Mm. Después el tema de restaurantes también es algo que más o menos desde el principio uno empieza como a tocar. Y
rápido, como a los 3 años, te diría, nos contactaron también de París, que fue el primer como retail que nos contactó para vender a través de su sitio web. Entonces teníamos estos como 4 canales: venta a cliente final, venta a decoradores, venta de proyectos y venta a través de los marketplaces. Y en eso nos mantuvimos un buen rato. ¿Y cómo pasaron a los multifamily? A los edificios con... Claro, y ahí en el fondo un día llega un cliente y nos compra, no sé, 300 pisos, tauretes de estos pisos Tolix así metálicos altos. Chuta, tremenda venta, ya se los trajimos, se los entregamos. Oye, nos dijo, ¿nos pueden instalar? Sí, perfecto, se los instalamos, ya, El servicio completo. servicio completo. Y nos llama de nuevo a los 2 meses más o menos y dice, oye, ahora necesito 480 pisos. Chuta, buenísimo, ya, dale, pero le digo, oye, ¿te puedo pedir una reunión en el fondo para entender por qué necesitáis tantas cosas y en qué más te puedo ayudar? Feliz, juntémonos, ya, mira, voy al showroom, dale. Y vinieron un equipo, vinieron 2 o 3 personas más de ese día y nos dicen, mira, nosotros somos de Eurocorp y te estamos comprando esto porque necesitamos, nosotros amoblamos edificios multifamily porque ahora hay un beneficio tributario que se llama el 27 bis que nos permite recuperar el IVA en el fondo y a través de arrendar amoblado. Ya, buenísimo. ¿Y qué más necesitan para eso? Mira, esto es una lista de impuestos internos que nos exige en el fondo, que habla de 2 términos en este. Siempre buscando qué más. Sí, pues, obvio. Como un emprendedor hay que siempre buscar Claro, cómo claro. crecer. Entonces nos dicen, mira, la ley de impuestos, o sea, está como artículo de impuestos internos, lo que habla es de pernoctar y de alimentarse. Y eso tiene una interpretación, porque en el fondo, si tú lees, de hecho, el 27 bis habla de, como repito, de pernoctar, y ahí menciona, dice, por ejemplo, una cama o un futón, y de alimentarse, y habla de microondas o un horno, habla de un refrigerador, habla de elementos para alimentarse como platos, vasos, cubiertos. Entonces, Más bien un amoblado básico. un amoblado bastante básico. Entonces nos dice, mira, nosotros necesitamos esto. Y como que nos cuentan esto y nos muestran la lista, un poco de compra. ¿En qué me nos puede ayudar? Mira, nosotros, obviamente los tauretes, que ya sabes, te los trajimos la otra vez, pero además, mira, futones. Nunca habíamos traído futones. En el fondo yo no se los dije en ese minuto, pero no era algo lejano, era buscar Claro. proveedores con que ya trabajábamos o nuevos proveedores, pero que yo ya había conocido. Pero si te habéis cambiado tantas veces de artículo, un futón. Exacto, tal cual. Entonces, mira, te puedo ayudar con los futones y claro, y este edificio en el fondo me dicen tiene algunos departamentos que no tienen cocina americana, entonces para eso necesitamos mesas como esta, de hecho, y sillas. Perfecto, ya, yo te voy a ayudar con las mesas, con las sillas, con los futones y con los tauretes. Ya, buenísimo, les empezamos a cotizar, me gustó ese futón, me gustó esa silla, esa mesa, listo. Segundo proyecto, les trajimos todas esas cosas, se las entregamos. Oye, pero yo necesito que me las instales porque nosotros no tenemos esa capacidad, ni un problema. Con la gente de bodega, camiones, un par de personas de la bodega, vamos, instalamos los 480 departamentos, no me acuerdo, eran 24 pisos, una cosa así. Termina ese proyecto y me dicen, oye, demasiado bueno tu servicio, nos encantó, nos dejaste todo instalado, armado. Jugando de 100. Sí, todo, obvio. Obvio que cada oportunidad que se presenta, uno como emprendedor pero explota, le saca la naranja, todo el jugo. ¿Cachai? Y termina ese proyecto y dicen, ya, ¿sabes qué? Ahora tenemos un tercer proyecto en 2 meses más, en tal lugar. O sea, estaba explotando el tema multifamiliar en ese minuto. Ahora nos podía ayudar también con el tema de la vajilla. Mira, nunca he importado, ni creo que sea correcto que yo importe vajilla o refrigeradores menos. O sea, nunca me hubiera, no sé si atrevido, pero como que creo que sería irresponsable ir a China a buscar una marca de refrigeradores que también no tenga ni un respaldo de postventa. Entonces le dije, mira, yo no tengo importación de eso, pero puedo buscar proveedores locales que me vendan a mí y yo te doy el servicio completo. A ver, buenísimo, cotízame. Les coticé y desde el principio el foco, como internamente fue como, mira, si yo le pongo el refrigerador a un 20% más caro de lo que lo va a poder comprar él directo, no va a tener ni un sentido, porque es mucha plata, ¿no? Claro. Si bien Si lo multiplicáis por 400, exacto, es mucha plata. 400 Entonces, unidades. si bien valoran nuestro servicio, no podía yo pretender marginar ni mucho ni poco en esos productos, sino que siempre busqué como que
como que rápidamente entendimos que lo que valoraron ellos fue el servicio, más que el producto en particular, porque el producto es un commodity, o sea, yo les puedo vender pisos, sillas, mesas y futones, pero millones de personas más le pueden vender pisos, sillas, mesas y futones. Y con los refrigeradores, ¿para qué decir? Con mayor razón. ¿En qué me diferencio? No existo yo, en el fondo. No soy un actor en los refrigeradores o en los vasos, la vajilla, los cubiertos. Entonces, rápidamente entendimos que lo que teníamos que ser muy fuertes y buenos era el servicio que le entregábamos a este cliente, digamos. Entonces yo empecé a tocar puertas a los proveedores de refrigeradores. Como era un volumen importante, también era atractivo. Entonces yo fui, me junté con un par de marcas y les dije, oye, mira, necesito 400 refrigeradores. ¿Me podía hacer un precio? Por supuesto, por 400 refrigeradores te hacemos, no sé, un 10% de descuento. Entonces yo me gané ese 10%. Porque al cliente final, a él él no buscaba ese 10% de ahorro, sino que él buscaba que yo no fuera más caro que el mercado nomás. Sí. Y que Y además también le estaba solucionando toda la logística de que tenía que buscar otro proveedor. efectivamente, claro, valoraba el servicio completo, el que hablar con un interlocutor y no estar preocupado con 10 de, oye, ¿cuándo me vayas a despachar? Chuta, se atrasaron los refrigeradores, oye, o te invento, lo que pasa mucho también, sí, ya tengo un proveedor de vajillas, pero no me las instalan los departamentos, entonces, ¿qué cacho? No tengo quien me lo haga, en el fondo. Entonces, rápidamente vimos esa oportunidad de ser como este proveedor de un servicio y que con el volumen que exigía este negocio, este mundo del multifamily, era fácil, entre comillas, no era fácil, pero uno podía ir a los proveedores a tocar la puerta y decirle, oye, tengo este negocio, necesito 400 refrigeradores, ¿me dais algún descuento en el fondo para yo ganarme, aunque sea una cometita en el fondo, en este servicio más completo? Y hicimos el tercer edificio, todo resultó increíble. Oye, los vasos, los platos se los dejábamos los closets, digamos, de la cocina. Todo instalado. No, instalado, listo, listo. O sea, los cubiertos en el cajón, Le llevaban las cajas. nos llevábamos las cajas, el futón armado, los pisos en la cocina americana, las mesas con la silla armada. O sea, listo. En el fondo, cosa de que el arrendatario entrara el día 1 y la empresa no tuvo que hacer nada, en el fondo, el multifamily mismo. Y ya después de ese tercer proyecto yo dije, oye, acá hay algo. O sea, hay una oportunidad que hemos sabido hacerla bien, ya entendí qué es lo que el cliente necesita, qué valoró de mi servicio, ¿a quién más le puedo ofrecer esto? Entonces empezamos a tocar puertas a los distintos multifamily de la industria, digamos, que en ese minuto estaban también súper bullantes el tema. ¿Y cómo los contactabas? Consiguiéndose correos, consiguiéndose teléfonos, ¿verdad? Buscando quiénes eran los primeros es, a ver, Mundo Multifamily, Google, así como ya, ¿quiénes son los actores? Ya, Grace, Taraz, el plan, ya, listo, tengo una lista de 4 o 5 actores, listo, a ver, ¿cómo llego a ellos? Oye, LinkedIn, mensaje de texto, o sea, WhatsApp a familiares, amigos, así como, oye, alguien conoce a Google, entrando al sitio web, casi que algunos contacto arroba hace el plan, no sé, o sea, hasta llegar al personaje indicado para sentarme a conversar, en el fondo. Conseguí esas reuniones, me junté y todos me miraban así como, no, nosotros no hacemos eso, no, la verdad, no. Muchas gracias, oye, un gusto, pero no nos interesa. Y yo me fui para la casa, me acuerdo así como medio frustrado, como, oye, qué raro, ya, bueno, será. Gracias a Dios, este primer cliente seguía haciendo proyectos, entonces como que nos seguían cayendo negocios grandes, digamos. Hasta que pasan, no sé, unos 6 meses y nos empiezan a llamar de vuelta. Hola Jorge, ¿te acordás que nos juntábamos? Sí, ¿cómo estáis? Mira, ¿me podéis cotizar este edificio de, no sé, 240 departamentos, todo el mobiliario para el tema de la regulación del IVA? Feliz, obvio, ya, mira, acaba la cotización, ya, mira, dale, vamos. El otro, hola Jorge, ¿te acordás que nos juntamos hace 6 meses? Y así empezó. No, rápido. Muy rápido, o sea, hubo esos primeros años, 2020, 2021, o sea, yo diría que 2019 partimos con esto, 20, 21, 22 fueron así, pero muy rápido el crecimiento. O sea, a ver, avanzando en la historia, hoy día ya llevamos más de 15.000 departamentos eh, de, solo para este tema del 27 bis. Y seguimos haciendo, o sea, este año eh, hemos hecho unos 5 o 6 edificios completos en lo que va del año.
Eh, y, mm, y en el fondo, lo otro que hicimos en ese minuto fue que rápidamente también dije, hubo un cliente que nos pidió cotizar para un inversionista que se había comprado, me acuerdo perfecto, 16 departamentos. Ya, perfecto, obvio, le cotizamos fácil, si en verdad hacer 400, hacer 16 es un chiste en el fondo. Y le cotizamos y se lo hicimos y dije, en realidad, pues los inversionistas individuales se me habían olvidado en el fondo. Y era una época de muchos inversionistas comprándose departamentos en la Estación Central, en La Cisterna. ¿Cómo llego a estos gallos? Porque ahí es uno a uno, retail, entre comillas. Claro. Y me acordé, o sea, o viendo en Instagram y todo, llegué a brokers digitales, que en el fondo, no sé si los ubicáis, pero son estos güeyes que hacen live stories vía a las 8:18 de la mañana. Dije, los voy a contactar. Todo por Zoom. Ellos en ese minuto por Instagram, ¿cachai? Pero entonces los contacto y me dicen, buenísimo, Jorge, oye, justo necesitábamos un partner en esto. ¿Podéis venir mañana al live? De una. Feliz. Obvio, dale, conversemos mañana. Dale, ya. Oye, a las 8:18 parte, le conectáis hasta ahora, bla, bla, bla. Listo. Y voy, en el fondo, y ellos tienen como una base de seguidores, entonces todos los días se conectan, no sé, 300 personas, 400 personas a escucharlos. Ellos como que un poco enseñan a personas que quieren meterse en el mundo de la inversión inmobiliaria desde cero, básicamente. Entonces me invitan a este live y empezamos a hablar del amoblado, de qué se trata, de qué necesita, de esto mismo que ya hemos contado en este rato. Y en un minuto, Ignacio, que es uno de los dos dueños, en el fondo me dice, mira, yo voy a contar algo que Jorge no sabe, pero yo fui cliente. O sea, yo ya, todo lo que Jorge está contando, yo lo viví desde el lado del cliente. Y yo lo miro así como, chuta, no recordaba que nos había contado. Se dice, mira, yo contacté a Jorge por WhatsApp, pero anónimamente, digamos, sin decirle soy del dueño de Brokers Digitales. Le pedí una cotización y me di la vuelta y fui, una vez que recibí la cotización de ellos, de Rematen, dije, a ver, ya, pero no, yo seguro que puedo hacer más barato. Entonces empezó a cotizar aquí, allá, en todas las tiendas, como separadamente las cosas y se dio cuenta que no se ahorraba ni un peso. Entonces dijo, ya, bueno, lo hago con el Claro, notario. entre que te lo hagan todo de una. Ya en un Claro, proveedor dijo, claro. no me ahorraba ni un peso, a ver, ya, regala, hazme la pega. Y lo hicieron, me entregaron los documentos, me dejaron todo instalado, se llevaron las cajas, perfecto. O sea, dijo, puedo dar fe de que el servicio es bueno y no lo estoy diciendo porque Jorge está acá, porque en verdad fui cliente y es bueno. Y fue como yo, bueno, como que mejor Claro. porque claro, uno que es dueño de un negocio va a hablar mal de su negocio, entonces, Bueno. pero que alguien lo hable por ti y ya habiendo sido cliente en el fondo, entonces fue súper choro ese primera vez. Buenísimo. Y eso nos ayudó a que empezaran a caernos muchos inversionistas, pero de un departamento. O sea, hola, ¿sabéis que mi nombre es José Ignacio? Me acabo de comprar un departamento en La Cisterna. ¿Me podrían ayudar con el amoblado? ¿Me pueden cotizar esto? Sí. Y ahí empezamos. Uno, dos, tres. Y hasta el día de hoy, en el fondo, este mundo del 27 bis, nosotros tenemos los clientes grandes, los multifamily, que nos piden cotizaciones y que nosotros le hacemos el amoblado completo. Y tenemos los inversionistas individuales que nos escriben todos los días y, oye, ¿me podéis cotizar un amoblado de un departamento, un dormitorio, un baño? Perfecto, y se lo instalamos y todo. Entonces, hemos desarrollado este músculo y yo siempre digo, o sea, para mí es súper importante destacar, en el fondo, yo no vendo la pomada de que vendo el mejor, no sé, la mejor mesa del mercado, que va a ser no sé qué, ni el mejor piso. Son muy buenos pisos, son muy buenas mesas, son muy buenos futones de calidad, obviamente tienen que ser resistentes, te tienen que durar, pero más que eso yo vendo un servicio donde te voy a solucionar lo que tú necesitas de manera eficiente, de manera conveniente de precio, o sea, difícilmente vas a encontrar una alternativa más barata en el mercado, pero más que eso, insisto, es solucionarte el tema completo, de principio a fin. Muchos inversionistas, sobre Y todo ahorras tiempo. tiempo, ¿no? Y muchos inversionistas individuales nos ha pasado que son personas de regiones, por ejemplo, que ni siquiera conocen el departamento, no llegan a entrar a ese departamento en, no sé, insisto, en La Cisterna, en Santiago Centro. Son inversionistas de fuera de Santiago. Sí, pues, los compra una persona de Concepción que compró un departamento en Santiago Centro,
Y ellos nunca llegamos a conocernos en persona, nunca llegan ellos a venir a revisar el departamento como quedó. Nosotros les mandamos fotos, les mandamos videos, les mandamos la factura, la guía de despacho, que son los documentos que ellos necesitan para su trámite con impuesto interno. Eh, y lo bueno es que en todos estos años y más de 15.000 departamentos nunca nadie nos ha llamado y nos ha dicho, oye, no me funcionó la recuperación del IVA porque, no sé, no me vendiste los productos indicados. Entonces eso también, nosotros nunca nos vendemos o nos llamamos como que fuéramos expertos tributarios, ni mucho menos, pues no lo somos. Y de hecho yo nunca he querido cruzar la línea de hacer la segunda parte del servicio, que es como esta asesoría más tributaria, legal, con impuestos internos. Hay empresas que lo hacen, de hecho hay muchas de esas empresas que nos recomiendan a nosotros a sus clientes, pero cuando un cliente me pregunta, yo le digo, mira, en base a mi experiencia, que llevamos 15.000 departamentos y todos los días estamos amoblando, y lo bueno es que tenemos el feedback de los clientes. Entonces muchas veces los clientes, sobre todo los más grandes, los multifamily, los asesores tributarios son súper así, están muy al día. Entonces de repente viene un cliente y dice, oye, ahora tenemos que meter, por ejemplo, ahora lo último que nos han pedido es ropa de cama. No basta con solo poner la cama o el futón, ahora necesitamos un plumón, sábana, ¿cachai? O sea, como que impuestos internos, también uno depende mucho del fiscalizador que te toque, yo creo. Porque como te dije, la ley es bien amplia. O sea, si tú te lees el 27 bis, que es cortito, un artículo que uno lo puede googlear y es súper cortito, habla, insisto, de pernoctar y de alimentarse. Eso a criterio del fiscalizador de turno puede ser, oye, ¿y cómo duerme esta persona si no tiene sábanas y para taparse? Otro puede decir, tiene cama, de ahí él se las arreglará con sus sábanas y... ¿Me entendí? O sea, pero, por eso vuelvo a que nosotros no nos vendemos como que somos los expertos tributarios, ¿no? Yo te puedo dar mi experiencia de todos los departamentos que hemos hablado y contarte lo que mis otros clientes me han pedido, y esa lista como que poco a poco ha ido creciendo con cosas chiquititas, como este ejemplo que te acabo de dar, en el fondo. Em, y hemos ido como... Y de nuevo, yo siempre sugiero esa lista. O sea, si un cliente me contacta, nosotros le decimos, mira, esto es lo que en base a nuestra experiencia debieras poner. Nos ha pasado, me acuerdo, una vez puntual que un cliente nos dijo como, no, mira, no necesito esto ni esto. Y nos pasó que fue el único cliente que nos ha llevado vuelta y ha dicho, oye, me fiscalizaron y sabéis que me pidieron lo que tú me dijiste, así que, porfa, ¿me podéis vender esto y esto? Si te está gustando el contenido, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en redes sociales. Oye, ¿y para Airbnb han amoblado? ¿Han tenido algún, o sea, amoblaron hoteles? ¿Hay alguna experiencia con algún cliente que haya amoblado por Airbnb o algún multifamily o algún cliente que les dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero amoblar con usted, que lo quiero amoblar yo, o quiero que algunos muebles nomás lo hagan ustedes y el resto los voy a colocar yo? Mira, te cuento, qué buena la pregunta, porque en paralelo a toda esta historia que te acabo de contar del 27 bis, y más o menos al mismo tiempo nos juntamos con una empresa que se llama Home, HOM, que son los administradores de renta corta más grandes en Chile. Tienen como hoy día como 350 propiedades, em, son muy buenos en eso. Y ellos nos contaron, oye, sabes que estamos entrando en este mundo, el tema de la administración para Airbnb, y necesitamos un partner para el tema del amoblado. Ya, perfecto, buenísimo. ¿Qué necesitas? Mira, el amoblado del Airbnb obviamente es un amoblado bien como completo, entonces necesitamos como que haya una propuesta de decoración que se vea bonita, atractiva para el cliente, pero además que incluya muchos ítems así que son relevantes. ¿Pueden hacer eso? Dale, sí, podemos, ni un problema. Ya mira, tenemos un proyecto en Antofagasta que ya cerramos con la inmobiliaria, que ellos van a ofrecer este proyecto para inversionistas, más pensado en inversionistas y en particular pensado en renta corta, en Airbnb. Ya, buenísimo, dale, vamos, los ayudamos. Listo, entonces ellos nos empezaron a derivar a los clientes que cerraban la compra del departamento y que a la vez la inmobiliaria como que ya les tenía medio armado el paquete con Home como administradores. Entonces ahí Home entraba y les decía, mira, el departamento obviamente hay que amoblarlo, nosotros te sugerimos hacerlo de esta manera porque para que funcione en un Airbnb es demasiado relevante el amoblado, y tenemos esta otra empresa que se llama Rematan, que en el fondo es otra empresa independiente y que los puede ayudar a esto. ¿Quieres que te cotice? Sí, por favor, no sé qué, ya. Y nos hacían el match, el contacto con el cliente final. Y ahí nosotros entrábamos, un poco antes, un paréntesis en el fondo, nosotros habíamos contratado una decoradora de planta en Rematime
pensando en ofrecer servicios de decoración a cliente final. Volviendo al tema original de la venta, como cómo crecer en la venta B2C a cliente final, dijimos en un minuto, contratemos una decoradora que ofrezcamos servicios gratuitos de decoración. Incluido. Incluido. Entonces, eso nunca agarró mucho vuelo para ser honesto, en Rematime, pero coincidió con estas dos situaciones. Entonces, cuando apareció Home y nos pidió esto, dijimos, listo, la Connie, la decoradora, a ver, metámosla en esto. Genial, pues, o sea, le Fue pueden una estar amoblando con el decorador incluido y un decorador no te cobra barato. No, pues, exacto. Y nosotros, como siempre, la idea fue que el decorador, esta decoradora, nosotros no cobrábamos un fee de decoración. Ella era parte del servicio que ofrecía Rematime, finalmente. Entonces, eh, llegaron estos primeros clientes, nos dijeron, oye, ya, mira, esta es la tipología, nos mandaban los planos, nosotros con los planos hacíamos una propuesta en que la Connie armaba una propuesta de decoración, así como las decoradoras arman decoración para el cliente final, acá era lo mismo. Entonces, nos pasó que rápidamente llegaron 1, 2, 3, como 8 clientes más o menos al mismo tiempo. Entonces, esos primeros meses fue súper rápido en el fondo. Hicimos varios departamentos eh, y ahí obviamente fue súper importante el conocimiento de Home, porque ellos en el fondo nos traspasaban, nos decían, mira, no sé, el tema de la cama es clave. No podemos guatear ni ahorrar en el tema de la cama. La cama tiene que ser de tal calidad, calidad hotelera, las sábanas, los plumones tienen que ser de cierta calidad para arriba, de tantos hilos para arriba, las toallas tienen que tener cierto gramaje hacia arriba, porque esto hay que pensarlo como hotel, como es un servicio. No puedes ir a un Airbnb y tener una experiencia en que la sábana sea como dura, áspera. Entonces, que eso se traduce en valoraciones y las valoraciones tal cual. menos arriendo. Tal cual. Entonces, tuvimos como ese profesor, digamos, ese guía muy importante para nosotros, que nos fue guiando como, mira, en esto pongámosle, digamos, mucho foco, en esto otro, el amoblado, oye, confiamos en ustedes que tienen productos de calidad y que la propuesta es la correcta y todo. En la cocina, oye, tenéis que incluirme cafetera, tenéis que incluirme, no sé, pues, abridor de vino, descorchador, bla, como... Entonces Ahí se pidieron con todo. Sí, no, todo. Absolutamente todo. La gracia desde el principio fue dar, y vuelvo al ejemplo que te da del Insigne Bis. Para mí el valor agregado nuestro es el servicio de hacerte como una entrega llave en mano. Si yo te amueblo solo con los muebles que tengo en Rematime y eso abarca, da lo mismo, el 50% de la pega que tenés que hacer, como que no hay ni un valor agregado. No, no, el cliente final, yo como cliente no vería el por qué hacerlo conmigo mismo si es que no me está dando una solución tan bien pensada, ¿cachai? Tan completa. Entonces, desde el principio dijimos, esto tiene que ser llave en mano. O sea, y si para eso nosotros tenemos que comprar, oye, el sopapo para el baño, la cortina de baño, todos los cubiertos, las ollas, todo. Es un departamento, o sea, es un Airbnb. Para nosotros un Airbnb tome, ahí está la llave, puede entrar en media hora más el primer... ¿Y alguna vez les ha pasado que han tenido que evaluarse, ponte tú, no sé, un departamento que tenía la misma orientación, la misma cantidad de habitaciones, los mismos metros cuadrados, todo igual? ¿Hubo alguna ocasión donde pudieran evaluarlo así? Mira, de hecho, en ese mismo proyecto, fue el primero que hicimos, se dio siento que el mejor ejemplo del mundo, porque dentro de estos primeros 7, 8 que te mencioné, hubo un cliente que dijo, le hicimos la cotización, la propuesta y todo, que a todo esto es una propuesta bien pro, como decoración, así como un mood board, como se muestra cómo se va a ver con ciertas planos, imágenes. Y el gallo dijo, mira, me encantó, está súper bueno, pero finalmente mi señora tiene súper buen gusto, así que lo va a hacer ella. Ella va a hacer el amor al Donald. Bueno, dale, obvio, no hay problema. Y pasó que a los 6 meses me junté de nuevo con los dueños home y uno de ellos me dice, Jorge, te morí, ¿te acordás de ese departamento? El cliente que no quiso amoblar con usted. Sí, perfecto. Me dice, está rentando como mucho menos que los que ustedes sí amoblaron. Entonces, y digo, siempre me quedé con ese número y yo lo contaba en las reuniones, pero nunca lo vi realmente el número así concreto. Hasta que a principios de este año, Home mismo nos invita a una expo Rentacorta que hicieron,
donde Felipe Biel vino, la Jessica Pirela, y hicieron todo un tema online en que la gente se conectaron, creo que habían como 3.000, 4.000 inscritos. Y yo fui expositor el segundo día, duró 3 días, y yo el segundo día fui a hablar del tema, me invitaron a hablar del tema del amoblado y la importancia del amoblado para la renta corta. Entonces, cuando me invitó, yo le dije, buenísimo, dale, y pensando en qué hablar en esta exposición, dije, me acordé de ese ejemplo, le dije, Cristian, ¿te acordás de ese ejemplo? Tú me contaste en Antofagasta, ¿tendrás cómo llegar a los números? Porque él muchas veces me ha mostrado estas plataformas donde uno puede ver las estadísticas de Airbnb, así, AirDNA. está AirDNA. Entonces, me dice, sí, mira, te lo voy a buscar. Y me manda, me dice, mira, acá está. Este es el que va a usted, este es el que no. Y no lo voy a creer. O sea, el año pasado nomás, como estadística en el fondo, era que el que habíamos hablado nosotros, misma tipología, misma orientación, ni una diferencia, solo el amoblado, había rentado 28 millones de pesos en el año y el que no, 10 de hecho, porque 13 era, si es, bueno, 10. O sea, era casi el triple. Em, entonces, yo dije, wow, onda. O sea, siempre lo creí, siempre estaba convencido de que realmente el servicio que dábamos era súper bueno para el inversionista, pero después de ver ese número dije, es que no es bueno, es como, de verdad, marca demasiada diferencia. Eh, el Airbnb en el fondo entra por la vista, y lo que siempre digo es como, lo primero es la vista. O sea, el primer como filtro es que la gente se mete al Airbnb, busca una fecha, busca el lugar y empieza a ver fotos, 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 hasta que en alguna dice, a ver, qué bonito este, a ver, voy a entrar. Y que también el decorador sí hace la diferencia. Totalmente. Y puedes tener muy buen gusto, pero es alguien que profesionalmente estudió para poder hacerlo bien. Tal cual, Es distinto. tal cual. Entonces, ese primer filtro nosotros lo superamos con creces, dado esto que tú acabas de decir. La decoradora evidentemente tiene un conocimiento del espacio, de los colores, de los materiales, que una persona, por muy buen gusto que tenga, difícilmente logra igualar, en el fondo. Y lo otro, y ya pasado ese filtro, viene la segunda parte, que es donde yo creo que también tenemos un valor muy relevante, que es que los comentarios. Y en los comentarios, obviamente, tiene que ver el anfitrión con la comunicación, etcétera, la ubicación, sin duda, pero también tiene mucho que ver el departamento como en su funcionamiento, en que... Que las sillas sean cómodas, o la casa sea rica. Ahí volvemos a lo que nos enseñó Home. Oye, la cama tiene que ser rica. Oye, tiene que haber no una cafetera, ojalá 2 cafeteras, porque a la gente le gusta el Nespresso, por ejemplo, pero también hay gallos que les gusta la cafetera francesa. O de repente, Claro. si te querés tomar un cafecito, ocupáis el Nespresso, pero si ya somos 5 o 6 y queremos, no sé, pues café para todos, tal vez ocupáis la cafetera francesa. Que esos son detalles. Son detalles súper como Son- específicos, sí. pero que hemos ido aprendiendo con el tiempo y que hoy día nosotros, como todo, cada departamento que nosotros hacemos Airbnb, los consideramos. ¿Para qué decir todo lo que tiene que haber de ese típico cajón que uno abre como, oye, desde tuppers, no sé, implementos para abrir botellas, implementos para cocinar, implementos, como que muchas veces, y nos ha pasado un cliente, la gente se busca ahorrar el peso y no se da cuenta que tal vez ese querer ahorrarse 500 lucas, un palo que suena harta plata, yo sé que es harta plata, en el fondo la rentabilidad extra que les generaría ese 1.000.000 de pesos, en el ejemplo que te di, fueron 18 millones en un año, entonces es absurdo. ¿Cachai? Nosotros siempre tratamos, o sea, nuestro servicio para Airbnb en particular, hemos hecho departamentos desde 2 millones de pesos hasta 13, 15 millones de pesos. Una vez hicimos un edificio que también llegamos a través de Home, diseñado por Matías Klotz en Valparaíso. Te volví los departamentos, unos dúplex así, pero exquisitos, y que en el fondo la inmobiliaria le estaba costando venderlos porque creo que fue justo estallido social esa época, entonces les estaba costando venderlos y nos dijeron ya, ¿sabéis que nos vamos a quedar con una cantidad de departamentos? Al principio dijeron 10, terminaron siendo 20 y tantos, en que ellos dijeron, los vamos a rentabilizar en el fondo, entre no venderlos, mejor movámoslo, hagamos que se muevan. Entonces nos pidieron a nosotros el amoblado para Airbnb. Entonces, obviamente serán por el estándar de los departamentos, por el tamaño, habían departamentos grandes, dúplex,
El amoblado tenía que estar al nivel de los departamentos. Claro, y ahí creo que hubo departamentos nos gastamos, no sé, o que el presupuesto eran, no sé, te invento 12, 13 millones de pesos, pero hemos hecho departamentos de 2 millones de pesos. Pero lo que yo siempre le digo al inversionista es, si ya te gastaste todo tu ahorro, entre comillas, o tu inversión, en el fondo tu pie para el departamento fue, en el fondo, un gran esfuerzo, yo lo entiendo, esta última milla que es hacer esta última inversión y que te insisto, nosotros obviamente nos ajustamos a los presupuestos de los clientes y muchas veces llegan clientes y nos dicen, oye, es que tengo 4 millones de pesos. Dale, vamos a hacerlo lo mejor posible por los 4 millones de pesos. Pero de repente, ese departamento en particular con 4 millones de pesos queda rico, pero con 5 hubiera quedado increíble. Y esa diferencia entre quedar rico y quedar increíble puede significar que rentes 18 millones de pesos más, o no, no, en ese caso no, porque en el fondo tal vez la diferencia puede ser 28 contra 20 o 28 contra 23, pero igual son 5 millones de pesos, ¿me entendí? Entonces, Sí, siendo o sea, 23 un buen resultado, en el fondo en Airbnb o sea, en el Airbnb sí se valora ese milloncito, porque en ese milloncito va a estar tal vez el sillón que es más cómodo, exacto, las sábanas no sé, sobre de asiento de hilo, ese detallito de la cafetera. tal cual. Entonces, cuando yo logro tener esa conversación con el inversionista, le digo, mira, nosotros vamos a hacerlo con el presupuesto que tú nos pidas, pero si te puedo dar un consejo es, ahora, este último esfuerzo que tienes que hacer, hazlo bien, en el fondo. Y no es yo sé que suena como, obvio, típico vendedor, quiere vender más. Y sí, es parte de, obviamente yo quiero vender más. Pero sinceramente nosotros, más que buscar el ticket caro, buscamos el ticket correcto para ese departamento. Y en ese sentido, cuando tenemos al otro lado de la mesa un cliente que entiende eso y que lo ve, es muy bueno, es muy fácil y cómodo de trabajar. Y la retribución que tiene eso es gigante. Porque ese inversionista, mira, te voy a contar un ejemplo. Yo ahora partí hace 2 meses y con mi señora y en el fondo pusimos un Airbnb. Después de todos estos años en el fondo de la industria dije, lo vi y sobre todo cuando vi ese número en enero, que cuando dije, es que tengo que hacerlo. ¿Cachai? Siempre había querido, me pareció súper entretenido, entonces siempre había querido entrar a este mundo. Eh, pero nunca me había atrevido, no veía cómo. Y de repente dije, ya, vamos, hagámoslo, cuando vi ese número. Y obviamente tengo claro mi valor, o sea, mi diferenciación, incluso más que todo el mundo, como tengo una tienda, dije, tiene que ser el inmobiliario. O sea, Uy. tengo que romperla en el inmobiliario, tiene que ser un departamento súper atractivo. Lo hicimos y desde el 29 de marzo a hoy día hemos tenido 2 noches desocupadas. Y somos favoritos de los huéspedes. En un mes nos transformamos en favoritos de los huéspedes. ¿Y hay más Airbnb en ese edificio? 150 departamentos en esa cuadra. ¿Cachai? Entonces, Mm. y transformarse en favorito de los huéspedes en un mes fue. Nos transformamos en favorito de los huéspedes. Es una locura. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, todos esos ejemplos nos han demostrado que realmente marca una diferencia el amoblado en tu rentabilidad. Finalmente es eso, sí. Vuelvo a lo que te decía al principio, cuando esto cuando yo pasé de comprador de una cosa a otra, es entender que finalmente todo es número. Si acá no se trata de tener el departamento más bonito porque querí ser más bonito que el de al lado, porque quiero sacarle pica. No, es por rentabilidad. Acá lo que busca cualquier inversionista es rentabilidad, es maximizar el retorno de su inversión. Y no hay mejor manera de hacerlo en un Airbnb que a través del amoblado. Y de nuevo, después de eso, evidentemente hay todo un tema de dar un buen servicio, de, obviamente, no sé, responder los mensajes, hay millones de variables, Claro. pero Pero al final, la primera vista es la la foto con los muebles. y no solo, y de nuevo, por eso yo siempre recalco que no es solo la foto con los muebles, ese es el primer filtro, ese es el filtro que te va a permitir que el compadre haga clic. Pero una vez que hace clic, el segundo filtro, que es tan importante como ese, y que es como el último parte del embudo antes de la conversión en el fondo, visto como desde como el marketing, es los comentarios. Y en los comentarios es tan relevante como en la foto el cómo está amoblado este departamento. Hoy día, por ejemplo, lo del acceso independiente, o sea, la chapa electrónica, que es algo que nosotros ofrecemos, el aire acondicionado, que no es muebles, ¿cachai? Pero es parte de nuestro servicio. O sea, nuestro servicio no es solo poner una silla bonita, una alfombra y una plantita arriba de la mesa. Nuestro servicio es dejarte tu departamento listo
para que tú le saques la mayor rentabilidad posible en la plataforma que quieres usarlo, en este caso, que es Airbnb. Entonces, con nuestro expertise, hemos ido aprendiendo estas cosas. Y hoy día uno escucha a cualquier experto que está lleno en Instagram, en YouTube, de Airbnb, y que te dicen las 5 claves para, en el fondo, maximizar tu rentabilidad. Y todas tienen que ver con cosas que nosotros hacemos, ¿cachai? Oye, ayer escuchaba, de hecho, en Instagram un asesor que decía como, y le iban preguntando como, te invento, ¿qué es más importante? ¿Acceso independiente o, no sé, aire acondicionado? El que elegía, no sé, por ejemplo, acceso independiente. Después, ya, aire acondicionado o tal. Y era choro como el ping-pong que le hacían, porque, porque efectivamente yo le iba haciendo como check, como, sí, onda, me hace sentido que esto es más importante que esto. Entonces son cosas que nosotros hemos ido aprendiendo. O sea, sin ir más lejos, hace 2 meses, nosotros trabajamos muy de la mano con Home, ¿ya? Y somos empresas distintas y no hay ni un vínculo comercial, ¿cachai? Pero ellos Colaboran. colaboramos porque nosotros entendemos que ellos son los mejores en el mercado de administración y ellos entienden que nosotros somos, no sé si seremos los mejores, pero si no, pegamos el palo del amoblado para el Airbnb. Entonces, nos contaban un ejemplo que también, de nuevo, números que te hacen como wow, ¿cachai? Nos contaban que hay un departamento, no nos dijeron la ubicación, da lo mismo, en que en febrero tuvo tasa de ocupación 0 porque no tenía aire acondicionado. Le pusieron aire acondicionado, en marzo tuvo tasa de ocupación 100%. ¿Cachai? Entonces, Claro, es un detalle que ese se puede tipo de ver. detalles que tú puedes decir, el inversionista puede decir, chuta, pero es que ya voy a gastar de nuevo 400 lucas más en aire acondicionado. Sí, pero te gané 4 palos. Exacto, ¿cachai? Toda la diferencia que hace de repente. Entonces, un poco, yo creo que lo que es importante como entender cuando tú eres inversionista es verlo como una inversión, no lo veáis como un gasto, ¿cachai? Entonces, cuando lo empiezas a ver como una inversión y te das cuenta de cuánto eso me va a rentar, decís, oye, un palo más, ¿y qué pasa si pongo un palo y medio más? Como, ¿dónde está el límite? Nosotros, evidentemente, sabemos que hay cosas que no, tampoco te agregan tanto valor. Nosotros no buscamos poner, te invento, te dije el ejemplo de las sábanas, de las toallas, de la cafetera, pero también tenemos claro que de repente, oye, la mesa de comedor no tiene que ser la mesa más cara del mercado, ni de madera de un árbol en extinción. No, ¿cachai? La mesa tiene que ser funcional, bonita, obviamente, atractiva a la vista, eh, pero te tiene que funcionar para lo que necesitas en ese Airbnb. Tal vez es más importante, en vez de gastarte tantas lucas en una mesa de comedor, oye, sí o sí pongamos un escritorio, aunque sea chiquitito en alguna parte, porque hay muchos viajeros que vienen por trabajo y que, oye, dentro de sus filtros, hay mucha gente que filtra. Oye, necesito estacionamiento, aire acondicionado, escritorio. Y si no tenía escritorio, automáticamente a ese personaje no le apareciste. Entonces, ¿me entendís dónde tener ese justo balance entre en qué me gasto lucas y en qué no? Y nosotros no buscamos poner el cuadro del artista que cueste 5 palos. ¿Estáis locos? El cuadro nos vamos a preocupar de que sea súper atractivo para la foto, o la alfombra. No te vamos a poner una alfombra de 5 palos, ni de 2 palos, ni un palo y medio. ¿Me entendí? O sea, sabemos y tenemos experiencia en elegir el mix correcto para que tu departamento, por un lado, sea muy atractivo a las fotos, y luego que pases ese primer filtro, que sea funcional de manera, pero así, perfecta para lo que te va a generar más reservas. Es así de simple. Eso está eso es súper importante porque, bueno, la gran mayoría de las personas, como estamos todo el día en la casa, o conocemos muy bien, tratamos de adecuar los espacios a cómo nos gustan a nosotros, pero realmente para un Airbnb lo que estás buscando es un hotel, Sí, entre comillas. Entonces, es distinto amoblar una casa para ti, un departamento para ti, que obvio, amoblarlo para un Airbnb. obvio. Y hace también mucha diferencia, hay que entender dónde estás. Oye, si un Airbnb en la playa es distinto que un Airbnb en Santiago Centro, y es distinto un Airbnb, me imagino, no sé, pues en Calama, por decirte. Que tú sabes que a Calama tal vez va gente por trabajo más, a la playa va gente de vacaciones, y tal vez son distintas cosas las que tenéis que considerar. Si te invento, nunca nos ha tocado, pero si nos pidieran amoblar un departamento en La Parva, por decirte, para Airbnb, habría que pensar desde qué hace la persona que arrenda un Airbnb en La Parva.
basquear. Oye, pongamos en la entrada un mueblecito para que pongan los zapatos con nieve cuando entren. No sé, te invento. ¿Cachai? No lo hemos hecho, pero ese es el tipo de cosas que hay que pensar en el fondo. Tiene que ser más allá de, también, aparte de muy bonito y atractivo a las fotos, tiene que ser súper funcional. Porque si no, el primer arrendatario que vaya, que picó porque lo encontró bonito, todavía no tenéis comentarios, va a decir, oye, súper bonito, bien ubicado, pero, no sé, pues, quería abrir una botella de vino y no tenían abridor. Son tonteras como esas las que hacen una diferencia, si de verdad. O, oye, yo soy fan del café y no tenían cafetera. Me desilusionó un poco eso. Entonces te ponen, en vez de ponerte 5 estrellas, te ponen tal vez 3. Y cuando ya empezaste con 3 estrellas, a la siguiente vez ya no te van a reservar, no te van a reservar lo mismo. Digamos, el algoritmo del Airbnb te puede ayudar como te puede perjudicar si es que no estás haciendo las cosas bien. Claro, si estás perdiendo valoraciones por una cafetera. ¿Cachai? Entonces, el mantenerte estando ahí arriba con nota 5, en el fondo, te va a hacer, uno, aparecer más, y dos, aparecer arriba, digamos. El ser favorito de los huéspedes va a hacer que hay gente, literal, yo he escuchado esto de gallos que trabajan en Airbnb, que hay gente que filtra por favorito de los huéspedes. Así nomás. Ya conocen cómo funciona, entonces dicen, filtro, voy de tal fecha a tal fecha, a tal lugar, favorito de los huéspedes. Muéstrame solo favoritos de los huéspedes. Y ahí, no sé qué porcentaje será, pero será el 5% de las Hay propiedades. personas que también hacen los filtros solamente Superhost. También. ¿Cachai? Entonces, hoy día está muy de moda la renta corta porque las tasas no permiten que el fondo, la gente que invirtió en departamentos para renta normal, les pague el dividendo. Entonces, yo sé que hay mucha gente hoy día cambiándose de renta normal a renta corta. Y creo que es súper importante un podcast como este que también le habla a esos inversionistas que entiendan eh, que todas estas claves que hemos ido hablando ahora les van a marcar una gran diferencia en su rentabilidad. Y efectivamente, la renta corta tiene la posibilidad o la oportunidad de no solo permitirte pagar el dividendo, sino que quedarte con lucas, en el fondo. Sí. Pero para eso, esta parte, elegir bien esta parte, en el fondo, yo creo que las dos elecciones claves son el amoblado y quién te lo va a administrar. ¿Cachai? Porque obviamente hay empresas mejores que otras, obviamente. Eh, y si eliges bien eso, es un negocio que tiene una oportunidad gigante, encuentro yo. Por algo me estoy metiendo yo personalmente también en eso. Sí, sí, súper importante. Súper importante porque, eh, o sea, si bien la renta corta puede hacerte ganar más, también tiene otras variables que no tiene la renta tradicional. Por lo tanto, no basta con meter la cama que te sobra al departamento. No, total. O sea, en la renta larga, entre comillas, es más fácil desde el minuto que tú compras algo y normalmente la gente que es solo inversionista se lo pasa a alguna empresa de administración y le dice, ya, haz que esté arrendado lo más posible. Mm. Y listo, como que se olvidan. Eh, en el tema del Airbnb, evidentemente tú igual normalmente se lo vas a terminar entregando a una empresa de administración que te va a hacer toda la pega, pero en esta como tiempo, este periodo inicial, tienes que tomar ciertas decisiones que te van a redundar en cuán rentable o qué va a pasar después. Y ahí está esto del amoblado que hemos estado hablando todo este rato, o sea, es demasiado relevante. Y te insisto, o sea, yo creo que la única como, o el gran como consejo que le puedo a un inversionista, insisto, va más allá de que yo como obviamente es mi negocio, quiero vender más, sí, pero no quiero vender más por sacarte hasta el último peso. Quiero vender más que ojalá todos los inversionistas que ya están comprando Airbnb entiendan esto y nos llamen a nosotros. Que les vaya bien, cosa que se compren otro depa y te vuelvan a llamar. También, ¿cachai? Entonces nosotros, en el fondo, hay inversionistas, me pasó el otro día que me encantó cómo lo enfocó un cliente, nos escribió un cliente de Viña, nos dijo, miren, me acabo de comprar un departamento en este edificio y en el fondo no tengo un presupuesto en la cabeza porque hay varios departamentos en este edificio que que están para Airbnb, entonces quiero ver cómo marco una diferencia. Y me encantó, en el fondo, y le respondí directamente, le dije como, oye, mira, qué bueno que lo veas así, que entiendas que en el fondo, más que ponerte un número así, oye, tengo 3 palos y no puedo gastar más que eso,
que lo veáis así. Le dije, mira, mándame la dirección, porque yo tengo idea del DNA para ver en el fondo las estadísticas de los otros departamentos, entender, y en base a eso uno puede ver incluso las publicaciones de esos otros Airbnb, y en base a eso hacer una propuesta, y después le respondí con las estadísticas. Le dije, mira, el DNA te permite ver, por ejemplo, si tú eres del 50%, o sea, la media del fondo de las publicaciones en este sector que estáis haciendo como un filtro, tu rentabilidad, o sea, tu tasa de ocupación va a ser, te voy a inventar, no me acuerdo exactos números, pero 56% y tu tarifa promedio de la noche van a ser, no sé, 50 lucas, por decirte. Pero si tú eres del 75%, o sea, como del 25% superior, pasas al siguiente como rango, tu ocupación promedio va a ser 71% y tu tarifa nocturna promedio es de 69.000 pesos. Cuando tú multiplicáis CB por Q, pucha, es casi el doble, ¿cachai? Sí. Entonces, yo le mandé esos números, le dije, y le mandé pantallazos del DNA, como, mira, esto es, si tú eres del 50% de la media, sería el compadre ni el más malo ni el mejor, eres de la mitad de esos 12 departamentos que van a ser con el tuyo, tu P por Q va a ser tanto. Si tú apuntas a estar en el 25% superior, tu P por Q va a ser tanto. Y si ya después te vayas al 10% superior, tu P por Q es otro, ¿cachai? Entonces es mucha la diferencia, ¿cachai? Entonces, ahí como que lo que quise lograr con eso, y al primer cliente que le doy, le muestro esas estadísticas, porque me gustó como él partió la conversa en el fondo, diciendo, no tengo un presupuesto en la cabeza. Entonces le dije, nosotros, y aparte, oye, claro, en base a lo que vi de las publicaciones, de los departamentos en ese sector, efectivamente tiene un diseño tal vez más anticuado, más así, asá, y yo creo que nosotros deberíamos, si ponemos esto y esto otro, y con un diseño un poquito más moderno, estoy seguro que podrías apuntar a estar en el 25% superior al menos, ¿cachai? Entonces, yo creo que esa debería ser la mentalidad de todos los inversionistas, y es como todo finalmente en la vida, uno en la pega, o uno no quiere ser uno más del montón, pues uno quiere Claro, súper destacar, ¿cachai? Y a veces 500 lucas de diferencia pueden hacer eso. Un palo puede marcar una tremenda diferencia, ¿cachai? Entonces yo creo que eso es lo que tienen que pensar los inversionistas. Hacer último esfuerzo. Yo entiendo muchas veces uno cuando se mete en inversión inmobiliaria, oye, sacó hasta el último peso, se dio vuelta, ¿cachai? Y hasta el último peso lo metió en el pie para comprar el departamento. Pero si realmente quieres que ese esfuerzo que hiciste se vea, digamos, retribuido con una rentabilidad mayor, este es el último esfuerzo, ¿cachai? Eh, y de ahí para adelante es ver los resultados, ¿cachai? Entonces, de verdad, me pasa que eh, con esto que me voy armando en el mundo de proyectos, y todavía me falta hablar de una patita que vamos a hablar ahora seguramente, pero cuando yo ofrezco esto, y, y te voy a ser honesto, no siempre, no es algo que me pase siempre con otras cosas, o sea, cuando uno ofrece, uno es vendedor, uno siempre va a Ujú. querer creer que su producto es el mejor de alguna manera te la va a arreglar para convencer al cliente de que tu producto es el mejor y por qué te lo tiene que comprar. Pero muchas veces ni uno está tan convencido de eso. En este caso, yo estoy convencido y de verdad que en el mundo 27 bis y en el mundo Amolar Airbnb no hay mejor alternativa que nosotros. De verdad que lo que hacemos, y los números me lo demuestran, llevamos más de 15.000 departamentos para el tema del 27 bis, más de 350 departamentos a esta altura para Airbnb, y todos los días nos están llegando nuevos clientes y todos los días estamos amoblando, y en general los comentarios posteriores, y más que los comentarios incluso, yo creo que el mejor comentario, más que te digan o que te manden un correo, oye, muchas gracias por todo tu servicio, es que la gran mayoría de los clientes nos siguen llamando y nos siguen pidiendo cosas 5 años después, 7 años después, 3 años después, 2 años después. O sea, n- no, en el fondo, sobre todo, eso es más fácil verlo en el mundo multifamiliar, que son clientes como más de repetición, pero también con el tema Airbnb. Cuando un cliente te llama una vez, después te llama de nuevo, después te llama de nuevo y te llama 7 veces para distintas cosas, Porque le gustó es el servicio. porque lo que estáis haciendo está bueno. Y son clientes que, créeme que no tienen ninguna dificultad en cotizarle a todas las alternativas del mercado. O sea, eh, entonces, creo que hemos desarrollado un músculo muy bueno, y de hecho un poco.
hoy día estamos lanzando como la marca, estamos separando de Rematime una marca que se llama Siva Studio. Eso te iba a preguntar. Ah, ya. ¿A dónde van ahora hacia el futuro? ¿Y qué están haciendo de nuevo? Es que hoy día como que Rematime se separó en dos, porque finalmente, si bien seguimos siendo la misma estructura, estamos todos trabajando en la tienda, básicamente que en nuestro showroom está en nuestra oficina, pero el negocio B2C, el de cliente final, la tienda, el showroom, el e-commerce, van por un carril y todo esto otro que te estoy contando, que todavía me falta una patita, va por otro carril. Y lo que en un principio Rematime nos entregó fue este como nombre, cierta reputación, el tener un showroom, el que tú te metías y veías ahí una página y decías, ah, existen. Entonces eso nos permitió entrar con todos estos clientes que te he contado, sin ser un X finalmente. Pero hoy día han pasado, no sé, 6, 7 años que partimos en esto, entonces en el tema más inmobiliario. Y nuestro prestigio tiene que ver más con todos los servicios que ya hemos entregado, con nuestro book de departamento Airbnb que hemos hecho. Entonces, hoy día lo estamos separando porque creemos que el servicio que busca un inversionista, el servicio que busca un multifamily, el servicio que busca una inmobiliaria, es más un estudio de diseño más que una tienda de muebles. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros no hubiéramos tenido una decoradora de planta, probablemente nuestro servicio hubiera sido más básico, ¿cachai? Tal vez ya algunas de las vendedoras conmigo hubiéramos podido hacer una propuesta, pero no el nivel que hizo la Connie, que es la decoradora, ¿cachai? De hecho, hoy día la Connie contratamos un segundo decorador, que es el Nico, tenemos una encargada de compras, que es la Jime, tenemos a Wilmer, que es como el encargado de logística, tenemos un equipo pensado en estos proyectos. Entonces, ya Rematime como tienda no conversa tanto con esto otro. Entonces decidimos hacer esta segunda marca, que se llama Siva Studio, que se va a enfocar, o ya está enfocada hace 6 7 años, solo que con el nombre Rematime, que se va a enfocar en los clientes de proyectos, en las inmobiliarias, y que va a entregar un servicio, o sea, va a seguir entregando este servicio experto, especializado, específico, bajo esta otra marca, ¿cachai? Porque hace más sentido, porque los dolores de un inversionista de Airbnb no son los mismos que de una señora que necesita un sofá para su living. Exacto. Que es la que compra en la tienda, ¿cachai? Entonces, eso es un poco como el por qué estamos generando esta segunda marca. Y también una cosa bien importante es que nosotros, Rematime, tiene un mix de productos X para la tienda, para sus clientes finales, pero que no necesariamente es el mix. De hecho, la Connie, yo siempre le digo, el objetivo de cuando alguien te pide un Airbnb, por ejemplo, o una inmobiliaria que te pide amoblar un espacio común, es que el resultado sea el ideal para su segmento de clientes, para lo que sea. Si para eso tú quieres ocupar muebles Rematime, buenísimo, porque el otro negocio también gana, pero si consideras que los X muebles que necesitas son mejores en esta otra tienda o esa otra, dale. Y en el ejemplo que te conté al principio del 27 bis, donde yo nunca quise ni pretendo importar refrigeradores, importar vajilla, porque no es mi expertise. eh, lo mismo aplica para el mobiliario a veces, ¿cachai? O sea, nosotros en un Mix X, si en un Airbnb de repente pueden haber un 10% de cosas Rematime, o un 20, o un 30 a veces, pero a veces puede ser hasta cero incluso, si es que el look que le quiere dar la Connie Nico a ese departamento tiene que ver con cierto estilo que no encontramos en un Airbnb. Enfocado en el servicio que el cliente quede contento. Exacto. Entonces, Rematime, como encasillar este servicio con la marca Rematime, eventualmente podría generarte que algún cliente diga, a ver, entre el sitio, es que sabes que, no sé, pues el estilo Rematime no me gustó tanto. Puede ser, es válido, ¿cachai? Pero no quiere decir que el servicio que te vamos a entregar no va a ser el correcto para ti, ¿cachai? Entonces, por eso decidimos como hacer como separación de marcas. Y estamos en eso. Y me llama mucho que se han ido moldeando de acuerdo a lo que ha ido apareciendo. ¿Cómo tú crees que esa ha sido la habilidad que les ha ayudado a crecer, a hacer las cosas bien, o han sido un conjunto de habilidades Sí, yo creo que para lograrlo? es clave lo que dices de que, y yo creo que todos los emprendedores
supongo en realidad, pero esta es mi realidad al menos, pero aún lo que yo veo con amigos y todo es que, a ver, ser emprendedor es difícil y, y a veces ser muy tosudo en que mi idea inicial es y si me propuse que el rumbo era para allá, tengo que ir para allá, cueste lo que cueste, yo creo que es un error. Todos los emprendedores yo creo que tenemos que tener la capacidad de casi que día a día ir matizando en base a lo que vemos, a las oportunidades que se nos presentan, a lo que vemos en el mercado. Entonces, el ser flexible y estar dispuesto a detectar una oportunidad y meterte con todo hacia allá y empujar y tirar el hilo hasta que se acabe el camino y llegaste al final del camino y dijiste, ah, chuta, no era para acá parece, y vuelvo, es súper útil y relevante, creo. Es como un atributo que creo que todos los emprendedores deberíamos tener. ¿Cachai? Lo que no quita que no puedas creerle a tu idea original y empujar ese proyecto hasta el fin del mundo si es que realmente le crees, pero yo creo que para nosotros efectivamente ha sido un atributo muy positivo el poder, el ser flexibles en ir detectando una oportunidad y meternos y empujar hasta el final. Y de ahí han salido otro ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero lo voy a mencionar igual, es como en un minuto nosotros, también 2017 más o menos, tuvimos una reunión con una empresa que se llama Cuatro Sillas, que es una empresa de arriendo de muebles para eventos. Y yo conseguimos esa reunión pensando en venderle muebles, ¿cachai? Como buscando a quién más venderle muebles. Y de esa reunión terminó saliendo una alianza que dura hasta hoy día 8 años, donde hoy día nosotros somos partners y arrendamos mobiliario para eventos. Somos una empresa en el fondo sin serlo. Nunca hicimos una sociedad, pero nosotros el mobiliario para el arriendo de eventos de Cuatro Sillas es nuestro, es de Rematime y está en nuestra bodega y tenemos personas en la bodega que trabajan solo para el tema de los mobiliarios para eventos. eh, y Cuatro Sillas se encarga de la puerta de la bodega para afuera, de todo lo que es la implementación en los eventos, de conseguir los eventos, de tener los clientes, de los productores que amueblan el evento mismo, de los camiones que van, instalan y después retiran a las 4 de la mañana de un evento. O sea, hemos hecho fiestas de 3.000 personas, ¿cachai? Entonces, y de nuevo, eso no tiene nada que ver con nuestra propuesta original de un e-commerce que vendiera productos a plazo. Y hoy día es una vertiente del negocio que representa cerca del, no sé, 10% de la venta, ¿cachai? Entonces, eh, y todo este otro mundo, el tema 27 bis, Airbnb, inmobiliaria, hoy día es el 70% del negocio. Si yo solo me hubiera quedado el negocio original, hoy día tendría un 20% de lo que tenemos. Claro, y ahora tienes mucho, y ahora con el e-commerce hay muchísima más competencia. Totalmente. Y hoy día, en el fondo, llegó IKEA, hay más competencia. Eso también te iba a preguntar, ¿cómo lo hicieron cuando llegó IKEA? Porque eso también me imagino que fue un problema, ¿no? Mira, sin duda, yo creo que gracias a Dios, nosotros ya habíamos entrado en este mundo del B2B, del proyecto, del Airbnb, del 27 bis, de las inmobiliarias, porque sinceramente, y tal vez fue un error, los últimos 5 o 6 años de Rematime han sido foco muy fuerte en este mundo y con un crecimiento súper importante. Entonces, nunca llegué a ver, y repito que creo que fue un error porque nuestro negocio B2C sin duda fue cayendo, ¿cachai? Entonces, hoy día miramos y decimos, oye, chuta, tenemos que retomar los ritmos de venta que teníamos antes en el B2C, porque esto está bueno, pero no podemos dejar que esto se caiga tampoco, ¿cachai? Entonces, tal vez si yo nunca no hubiera tenido estas otras 3, 4 cosas que te he contado, y solo me hubiera quedado en eso, y hubiera peleado esa batalla contra un gigante, tal vez yo hubiera quebrado, ¿cachai? No sé, pero en el fondo mi respuesta es, no nos pegó, pero no nos pegó, no porque no nos haya pegado ahí, sino porque fuimos capaces de virar un poco y tener 4 o 5 canales más de venta de muebles distintos al original. Y eso, en el fondo, creo que fue un valor en sí mismo. Si yo hago el doble clic y voy a ver si es que efectivamente lo que nos generó esta caída de ventas en la tienda, en el e-commerce, fue IKEA o no, puede ser, puede que haya sido. Gracias a Dios, hoy día vendemos el triple de lo que vendíamos en ese minuto cuando llegó IKEA, pero no porque la tienda venda el triple, sino porque todos estos
otras cosas que hemos ido haciendo nos han permitido crecer tanto, ¿cachai? Em, y creo que si hago el doble clic y lo veo como a nivel de tienda, efectivamente IKEA es una alternativa increíble. De hecho, nosotros le compramos a IKEA para muchos proyectos. Pero también creo que las tiendas como más, un poco más especialistas, más chiquititas, tienen cierto mix de productos que un IKEA no tiene y por eso siguen existiendo muchas tiendas en el fondo de diseño que te dan productos tal vez de un nivel un poquito más alto, de calidades eh, pero sí, sin duda que obviamente el mercado que yo partí trabajando hace 11 12 años como Rematime, al que es hoy día en el mundo de los muebles es otro. Eh, es mucho más competitivo, hay más oferta, entonces evidentemente es difícil. Jorge, y para las personas que me llamó mucho la atención que tú siendo chiquitito pensaste al tiro en ir a conversar con un multifamily, ir a conversar con empresas grandes, inmobiliarias. ¿Cómo, cómo manejas eso? ¿Cómo manejas siendo pequeñito? No, no ahora me refiero, pero antes, ir a conversar con estas personas, tal vez no teniendo la espalda para responder, tal vez Claro. con un proyecto grande, o para presentarte, ofrecerte, mostrarte. Sí, mira, yo creo que cualquier persona que haya emprendido alguna vez sabe que uno tiene que creerse el cuento, que uno tiene que levantarse todos los días y remar desde la mañana hasta la noche y los sábados y los domingos. Entonces, yo creo que tiene que ver con un tema como de valores y principios de uno, como de Convicción. sí, de convicción, de creer en ti mismo y en que realmente puedes dar un 120% y lograr cosas que tal vez si uno fuera como muy cuidadoso o muy temeroso, tal vez efectivamente mi respuesta ante la pregunta de ese primer cliente hubiera sido, no, no tengo futones. ¿Y me voy a ir al refrigerador? No, yo creo que mejor no, porque en realidad, ¿cómo te voy a vender refrigeradores? ¿Cachai? Mi respuesta siempre fue como, obvio, onda, y ahí veré. Y yo siempre como que creo que es mejor como tenemos un dicho, pero es mejor como pedir perdón que pedir permiso, en el fondo, como que vamos para adelante, hagamos las cosas. Eh, y eso ha significado también errores, obviamente. Y a los errores hay que saber detectarlos rápido, solucionarlos con mucho foco en el cliente, entender de que en el fondo, si cometes un error, ya no hay otra respuesta que dar una solución así, pero más allá de lo esperado. Cosa de que, en el fondo, el cliente decía comprando, mira, se me viene a la cabeza un ejemplo concreto. Nosotros, en este mundo del 27 bis, del amoblado, hemos ido entrando hacia el mundo inmobiliario también al servicio de la inmobiliaria misma. Y ahí me gustaría hablar un poco de eso, pero en particular, un cliente una vez nos dice, oye, parte del amoblado que nosotros ofrecemos ha ido creciendo y hoy día ofrecemos los foquitos del techo, ofrecemos las barras de cortina o las cortinas incluso mismas, instalamos los soportes de la tele, para la tele. Y en una de esas, un cliente nos dice, oye, ya, los focos y la instalación, 400 departamentos, imagínense, 5 6 7 focos por departamento, o sea, son miles de focos que instalamos. Entonces, y en un foco en el baño, en el fondo la persona que estaba instalándolo taladró y había una cañería en el fondo a menos de los, creo que son 2,5 centímetros que debería estar, y la perforó. Entonces empezó a caer un chorro de agua, ese chorro de agua empezó a caer para abajo, Inundó el piso, departamento. inundó el departamento abajo y llegó hasta el piso 1. Obviamente de ahí cortaron el agua, etcétera, pero ya el daño estaba hecho. Obviamente uno, inmediatamente él me llamó, me dice, pasó esto, le digo, ya, o sea, primero arreglémoslo, en el fondo llama a alguien para que lo resuelva y obviamente paguemos eso. Dos, hubo que cambiar el piso flotante del departamento, lo hicimos nosotros. Tres, dado que esos arreglos se demoraron X tiempo, le pagamos el arriendo al inversionista para que no perdiera de, no sé, pues si nos demoramos 3 semanas en arreglar todo, oye, no era culpa de él, ¿cachai? Fue culpa nuestra, le pagamos el arriendo. Entonces,
en el fondo la solución tiene que ser con todo y tiene que ver con el haberse atrevido a, cuando por primera vez nos preguntaron, oye, ¿ustedes instalan foco? Obvio, nunca lo habíamos hecho, pero ¿qué tan difícil puede ser? ¿Cachai? Como hagámoslo. Y hoy día, si miro para atrás, hemos instalado, no sé, debemos haber instalado a esta altura 30.000 focos, no sé, por decirte algo. Y una vez hicimos un hoyo que significó, pero eso no me va a hacer retroceder en seguir creyendo que fue una correcta decisión haber dicho que sí podíamos instalar foco, ¿me entendí? Y si el día de mañana me preguntan si puedo, bueno, de hecho, el mundo inmobiliario partimos así, el trabajar con inmobiliarias fue a partir de un cliente que ya veníamos trabajando hace años, nos dijo, oye, usted, oye, me han ayudado con esto, me han ayudado con esto otro, ¿no han hecho, no amueblan espacios comunes? Mira, nunca lo hemos hecho, pero lo podemos hacer, en el fondo. Ya, a ver, cotízame este edificio. Fuimos, medimos, vimos, ya, listo. La buena se puso a trabajar, estuvo trabajando varios días, armó un mood, una propuesta, se la mandamos y el cliente nos llama de vuelta y dice, oye, ¿puedes revisar la planilla? Ya, sí, dale, a ver, acá estoy, cuéntame, ¿qué querés que revise? No sé, la fórmula, ya, a ver, ¿está todo bien? ¿Qué pasa? Es que no puede ser, po. Pero ¿qué pasa? ¿Qué no puede ser? Es que es la mitad de lo que pagamos normalmente. Chuta. Disculpa por cobrarte menos. Claro, le digo, bueno, eso es lo que te puedo cobrar, ¿cachai? Entonces me dice, ya, démosle. Y yo creo que por dentro el de haber estado pensando como mucho susto, así como, Claro. ¿qué me van a, tal vez me van a dejar la embarrada, no sé, o estos gallos que no tienen experiencia. Hicimos la mola. Puros muebles de plástico. Claro, hicimos todo el espacio común de este edificio y cuando fuimos como a que nos recibieran la pega, el gallo paseaba, buscaba, como que miraba así, buscando el gato encerrado. Oye, todo perfecto, nos dice. Ya, ¿sabes qué? Vamos, cotícenme ese otro edificio. Y así partimos, y ahí yo dije, wow, onda, también hay una oportunidad acá. Como que nunca nos hemos metido en las inmobiliarias todavía en esto, ¿cachai? Segundo edificio. Y ahí yo dije, ya, pues, si estos gallos llevamos dos edificios, les funcionó, fuimos mucho más convenientes que sus alternativas con que trabajaban siempre, eh, vamos a tocar puertas. Empezamos a tocar. MQ, dale, un edificio, dos edificios. Y hoy día Besalco, Innovavisión, Novotempo, o sea, hoy día ya tenemos, no sé, 6 7 clientes de inmobiliarias grandes que nos piden esos servicios de amoblar espacios comunes. Y espacios comunes, pilotos, ¿cachai? Y finalmente es un poco más de lo mismo que amoblar un Airbnb. Un Airbnb es amoblar un departamento entero. Un espacio común es amoblar, no sé, po, el hall, los quinchos. Entonces, hemos ido agarrando esa expertise y en todos los como segmentos donde nos hemos ido metiendo, los clientes valoran mucho lo que hacemos y nos siguen llamando. Y como te dije antes, para mí el mejor indicador, más que decirte sí, es que nos dicen que hacemos súper lindo servicio. Para mí el mejor indicador es que los clientes con que empezamos ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, vuelvan a 10 llamar. proyectos, ¿cachai? Entonces, si me vuelven a llamar es por algo. Porque finalmente uno puede decir, sí, me encantó el servicio, pero ¿sabéis que la próxima lo voy a hacer con este otro? Entonces no te encantó tanto, ¿cachai? Como, tal vez te gustó, pero seguramente hay otro mejor que yo. Y no es el caso, ¿cachai? Sí. Entonces, y en este mundo, el mundo es como de los tres como verticales que te conté, que una es 27 bis, otra es Airbnb, esas dos llevamos 5, 6, hasta 7 años te diría que partimos. Pero esta última es la más reciente, entonces yo hoy día estoy como en una campaña en el fondo de sentarme a conversar con, ojalá todas las inmobiliarias de Chile, que me conozcan y lo que yo les digo siempre es como, cotízame. La próxima vez que tengan un espacio común, cotízame. Por último, que te sirva para tener la alternativa, conocernos, y en general em, cuando yo les cuento toda la misma historia que estamos conversando y un poco los números y todos los gallos me dicen, sí, me hace sentido. Como que todo lo que me contáis, los números y todo lo que me dices, me cuadra con la realidad de lo que yo veo. Creo que es una conversación real también, pues él también lo ve desde su punto de vista con arrendando el mismo, vendiendo y también están día a día en lo mismo. Entonces, Claro, y yo creo que también el mundo inmobiliario con mucho tiempo estuvo como muy bullante y tal vez no se detenían a
a analizar alternativas, porque, oye, todo esto no va a funcionar siempre, vamos para adelante. Claro, vendían todo. Exacto, entonces hoy día nos pasa que muchas inmobiliarias nos llaman y nos dicen, oye, mira, nos está costando vender, como sabemos, a todos les está costando vender, porque te tinca que me podéis cotizar para amoblar estos 5 departamentos que, no sé, pues que nos está costando porque, no sé, tiene un problema de vista por tal o tal motivo. Entonces, nos podemos hablar o podemos hacer una alianza en que yo se lo voy a ofrecer a inversionista y cada inversionista que compre, tú le hacías el amoblado al 27 bis y lo metemos en el paquete y le hacemos un descuento al cliente. Al final está mejorando el servicio. Sí, pues, ¿cachai? Y estamos siendo partners de muchos clientes, de muchas inmobiliarias que le están buscando la vuelta como con soluciones creativas también, ¿cachai? O sea, siempre desde el ámbito que a nosotros nos compete, que es el amoblado, en distintas formas de amoblado, ya sea el 27 bis, sea para renta corta. También hay muchas inmobiliarias hoy día quedándose con departamentos para moverlos hoy día, para rentabilizarlos. Eh, o haciendo estas ofertas a inversionistas pensando en la renta corta y, oye, ármame un pack para estas 3 tipologías y se lo ofrecemos a todos los inversionistas que lleguen y etcétera. O sea, como te digo, hoy día estamos en todas estas como verticales y súper abiertos a que las que se nos vayan presentando en el camino, atacarlas, ¿cachai? Ya tenemos ese músculo de poder atender a un cliente de este mundo y darle soluciones. Por ejemplo, a fines del año pasado se me acerca un cliente que le habíamos vendido el mobiliario para un restaurante y nos dice, oye, que son de estos hoteles que fueron como saqueados para el estallido cerca de Plaza Italia, y les quedaba un hotel que estaba así hecho pedazo. Y me dice, mira, necesitamos desarmar el edificio completo para remodelarlo y volverlo a amoblar para después, en el fondo, hacer el hotel. ¿Tú crees que me puede ayudar como con esta logística? Dale. Y desarmamos un edificio desde el piso, creo que eran 9 pisos, hasta al menos 2, sacando todo, porque finalmente, Literalmente ahora sí les tocó el servicio completo. tal cual, y servicio. Eso fue siempre, ahí no le vendí ni un mueble, ¿cachai? O sea, fue servicio, fue ir con, no sé, 10 personas y estar, tuvimos, no sé, una semana, 10 días, sacando cosas, bajándolas al menos uno, coordinando con los camiones de escombro, llenando el camión de escombros, limpiando, y ahí ya es 100% servicio, o sea, ni siquiera estoy vendiendo mobiliario ahí, ¿cachai? Hay otro cliente que tuvimos durante como 3 años arrendada una bodega para ellos, en que le administrábamos esa bodega, le movíamos las cosas. En el tema de los pilotos, por ejemplo, un servicio que ofrecemos hoy día y que creo que es bastante útil para inmobiliarias, es que muchas inmobiliarias antes armaban un piloto, se gastaban muchas lucas, lo ocupaban, no sé, por el periodo que duraba la venta, no sé, 6 meses, por decirte. Terminaban los 6 meses y lo que ¿Y hacían, qué hago con los muebles? que hago los muebles, y muchos lo liquidaban entre los mismos funcionarios, o a veces, en el mejor de los escenarios, llegaba alguno de los compradores de los departamentos que te decía, oye, me gustó así, tal cual, te lo compro con el mobiliario. Y ahí algún deal llegaba en el que le metían probablemente, no recuperaban la inversión, pero algo en intermedio y recuperaban algo. Nosotros lo que hacemos es que para muchos clientes, los que les interesa es que cuando armamos un piloto, pasan esos 3, 6 meses, nos llaman y nos dicen, oye, ya, hay que desarmarlo, vamos, sacamos las cosas, lo guardamos en una bodega, bien como itemizado, bien protegido, cosa de que, no sé, por el año siguiente o cuando toque el siguiente edificio, nos dicen, oye, necesitamos otro piloto. Ya, vamos a la bodega, revisamos todas las cosas, vamos al departamento que hay que modelar, hacemos una propuesta considerando una parte relevante de eso, de ese otro mobiliario que ya se usó para un piloto anterior, y te ahorráis una parte importante de la inversión, ¿cachai? Y que las inmobiliarias, Están reciclando la inversión. exacto, y cuando las inmobiliarias estaban súper bullantes, tal vez ese gasto o esa inversión ni la miraban, decían, oye, el edificio completo son tantas miles de veces que, Claro, que hace 10 años atrás ni siquiera tenían que hacer marketing tal cual, para comprar, ¿cachai? para vender departamentos. Pero hoy día, que la cosa está mala, está apretada, ven estos servicios y dicen, chuta, hoy está bueno, en realidad pues me puedo ahorrar harta plata que hoy día no me estoy ahorrando. Y son cosas que hemos ido como
armando en base a la experiencia con distintos clientes. ¿Cachai? Increíble. Increíble. Oye, Jorge, y ya para ir finalizando, ¿qué harías si tuvieras que partir de cero, de nuevo? Ahora, en este momento, de cero, sin contactos, con lo que ya sabes. Mira, yo creo que el mundo Airbnb a mí me gusta mucho, lo encuentro súper atractivo, por algo te conté, me estoy metiendo hace un par de meses en eso, y creo que ahí hay una oportunidad grande, eh, y creo que en el fondo toda esta nueva marca del estudio de diseño tiene que ver con que creemos que hay una oportunidad en el mundo inmobiliario. Hoy día está pasando por un momento súper difícil, lo sabemos todos, pero también en Chile sabemos que hay una escasez de vivienda, entonces creemos que el mundo inmobiliario todavía tiene mucho por delante y que va a volver, sin duda, sea en 2, 3 años más, pero parte del ciclo. Exacto, es parte del ciclo económico que siempre pasan, y el estar ahí y ser expertos y entregar un servicio como especializado, si tuviera que partir, yo creo que volvería a empezar ahí. Creo que tal vez personalmente me enfocaría mucho en el Airbnb, creo que hay oportunidades ahí grandes. Y por otro lado, en este mundo inmobiliario, creo que también hay muchas oportunidades. Así que no sé si había algo muy distinto. Tal vez no hubiera partido con la tienda, ¿cachai? Tal vez hubiera partido por este otro lado, no sé, ¿cachai? Pero, pero sí creo que en Siva Studio, en el fondo, estamos en el camino correcto. Y tal vez en un momento no, o sea, no tal vez, definitivamente no en el mejor momento de la industria, pero también partimos tan chicos y seguimos siendo chicos que el fondo, como te dije, por ejemplo, espacios comunes, yo le he hecho espacios comunes a 6 inmobiliarias, deben haber 2000 inmobiliarias en Chile, ¿cachai? Entonces, para mí hoy día, en el fondo, el encontrar a 5 nuevos clientes es duplicar el tamaño de ese como canal del negocio, ¿cachai? Sí. Entonces, hoy día, en el fondo, yo creo que hemos avanzado mucho en tener una oferta relativa al mobiliario, pero más que dar un servicio, ¿cachai? Que puede satisfacer a distintas necesidades de la industria. Y creo que eso es lo mejor que hemos hecho y que para futuro nos va a generar muchísimas oportunidades. Perfecto, sí. Sí, yo creo que también es un súper diferenciador, porque personas que te puedan amoblar un departamento no creo que sea difícil encontrar. Claro. Pero sí alguien que te lo haga completo y que con estadísticas y que con números y que también te demuestre lo que ha hecho, eso es otro cuento. Eso es otro cuento. Así que Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Creo que tenemos para otro podcast. Y bueno, realmente fue muy, muy inspirador tu historia, muy inspirador también lo que estás haciendo. Me llama mucho la atención que siempre estás avanzando y buscando cosas nuevas. Así que muchas gracias y bueno, completamente invitado para otro episodio. Bacán. Muchas gracias a Dios, Tian. En verdad, muy entretenido el formato de poder conversar así tranquilo, como con tiempo de las cosas que uno hace. Y nada, te agradezco mucho la invitación. No, gracias a ti, Jorge. Bacán. Gracias, Bastián. Gracias.